Guía ambiental y psicología positiva. La doctora nos ha hecho el favor de ayudarnos y apoyarnos con estadística inferencial con Jazz. Doctora, bienvenida. Siéntase usted muy a gusto en su casa. Gracias. Muchas gracias, Luz María. Muy buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación. Traté de hacer una presentación muy intuitiva, ya que pues, la estadística inferencial es muy amplia y tiene muchas técnicas estadísticas. Entonces, la presentación, ustedes vamos a ir desde la teoría, práctica, y así vamos a ir. Y este recurso se los vamos a compartir, al igual que el video, en la parte de la red. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esto? Es introducirlos a todas las personas que estamos aquí sobre análisis estadísticos inferenciales, pero principalmente utilizando Jazz. Ya el día de ayer la doctora Corral nos introdujo sobre Jazz un poquito, que es un software de acceso abierto. De hecho, ella fue la que me enseñó a utilizar este software, ella me lo presentó. Y es una forma muy sencilla, mucho más amigable con el usuario en relación de los análisis, cómo te arroja los resultados. Hay mucho recurso de apoyo. Entonces, yo me brinqué esta parte de instalar el software, pero si ayer consideran que les faltó tiempo o tienen alguna duda con relación a ello, puedo ponerlo en este momento. Entonces, en el chat, si alguien tuvo duda, nada más poner duda o cuál para poder entrar en esta parte de la instalación del software y conocer un poco. Creo que nadie, o no me salen los mensajes del chat. Creo que no me salen. Bueno, creo que nadie. Entonces no hubo ningún problema. No hay dudas, no hay preguntas, Perfecto. doctora. Gracias. Sí. Muy bien. Entonces podemos proseguir con la temática. Vamos a introducir lo que es la estadística en términos generales. Voy a introducir muy brevemente lo que es estadística descriptiva, ya que en la misma red ya tenemos un curso que se llevó a cabo el semestre pasado con relación a lo mismo, donde se ve más a detalle esto. Y esto solo lo voy a utilizar como introducción, ya que algunos términos o conceptos los vamos a ocupar para la estadística inferencial. Después vamos a abordar estadística inferencial y si nos alcanza el tiempo nos vamos a la práctica. Si no, toda la presentación ustedes se van a ir dando cuenta y voy a explicar dónde tenemos que picar o dar clic en el mismo software para que ustedes puedan hacer posteriormente los análisis con sus propias bases de datos. En esta práctica yo voy a utilizar las mismas bases de datos que nos da Jazz porque es más sencillo para explicar, ya que cada caso o cada supuesto tiene sus hipótesis, su forma de recolectar los datos, entonces no todas las bases de datos son útiles para todos los análisis estadísticos. Entonces, ¿en qué consiste la estadística? Es la manera en que nosotros obtenemos información sobre un fenómeno que nos permite a través de números predecir o describir o interpretar alguna situación de acuerdo a teorías, conductas o nos permite conocer simplemente la situación. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar la estadística descriptiva, donde podemos decir que actualmente en esta aula virtual que estamos en Meet, somos 12 personas de género femenino y 15 de masculino. Obviamente somos mucho más los que estamos conectados, pero la estadística nos permite esto a través de números. Ya si nosotros queremos conocer más sobre las personas participantes, existen otras técnicas ya más cualitativas que nos permiten enriquecer este conocimiento. Pero la estadística en términos generales es la manera en que nosotros a través de números buscamos interpretar la realidad y ese valor numérico nosotros lo damos a través de nuestros instrumentos de medición y la forma en que vamos a recabar los datos. Entonces, en las técnicas estadísticas, aquí yo les muestro
dos, porque están también los análisis estadísticos multivariados o las técnicas de análisis factoriales o confirmatorios que nos permiten hacer otro tipo de análisis que ustedes van a ver más adelante. En las estadísticas descriptivas, nosotros vamos a ver las medidas de tendencia central, que ya a lo mejor hemos escuchado, como es media, mediana y moda. Tenemos también la distribución de frecuencias y las de variabilidad, que son rango, desviación estándar y varianza. Y hoy vamos a hablar en términos muy generales sobre las técnicas estadísticas inferenciales, que son las paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas nos exigen a nosotros hacer uso, uno, de un método de recolección de datos aleatorio, que muchas veces nosotros no lo utilizamos o no tenemos debido a la muestra que nosotros vamos a utilizar, no tenemos acceso a toda la población o no tenemos un listado de los nombres. Y también tenemos las no paramétricas, que es cuando o no cumplimos con ciertos supuestos que nos pide la estadística inferencial. Adelante, María, o no sé si fue por error. María Elena, ¿tiene alguna pregunta? María Elena Espinosa. Creo que fue por error. Parece que fue un error. Ok. Y las no paramétricas es a veces cuando no utilizamos un método de recolección de datos aleatorio, o también cuando nuestra muestra es muy pequeña o cuando no cumplimos con los supuestos de normalidad de los datos. Es decir, no tienen un comportamiento homogéneo. Ahorita voy a explicar más eso. Y eso me hace tener que utilizar otras técnicas estadísticas. Entonces, la descriptiva es una representación general de los valores numéricos que nosotros recolectamos a través de nuestros datos. Y en esta está la distribución de frecuencias, tendencia central y variabilidad, que ya expliqué en términos generales. En la de frecuencias son puntuaciones muy exactas sobre cómo se ordena nuestro ítem o nuestra variable. Y como pueden ver en ese video, ya solamente dando clic en la parte descriptiva, nosotros seleccionamos frecuencias y podemos obtener automáticamente diferentes barras de expresión o gráficos circulares, que nosotros también lo conocemos como de pastel, o el recuento que a veces utilizamos para describir nuestros datos. En las medidas de tendencia central, que está la media, la moda y la mediana, hacemos el mismo clic en análisis descriptivos, nos vamos a estadísticas y ahí mismo en el software, como pueden darse cuenta, viene medidas de tendencia central. Y nosotros con un solo clic podemos obtener esa información. Es decir, seleccionando en el icono correspondiente, nos va a arrojar los resultados. Y a lo mejor nosotros no necesitamos la desviación estándar o no necesitamos los análisis descriptivos como tal. Entonces, no necesitamos otras, como la varianza, el mínimo máximo, lo podemos quitar como vieron en el video. Luego tenemos los gráficos de dispersión. Estos son qué tanto se aleja un dato, vamos a decir, del mínimo y el máximo en el recorrido que pueden hacer. Está el rango, que es este recorrido que les digo, que es la diferencia entre una puntuación menor y la mayor. La desviación estándar, que es el promedio de esa desviación que les llamaba, y la varianza es qué tanto varían las escalas de medición en cada una de ellas. En la mayoría de los datos estadísticos, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, reportamos la desviación estándar, que es el promedio de las puntuaciones que van cambiando de una unidad a otra con relación a nuestra medición, el dato que nosotros vayamos a utilizar. Y aquí es donde entra otra parte importante. Como les mencionaba, en la estadística inferencial nos piden las medidas de normalidad. Y en estas medidas de normalidad lo que busca es ver
cómo se comportan nuestros datos. Al hablar de cómo se comportan, hacemos referencia a estos estadísticos anteriores que veíamos cómo se inclinaba hacia un lado o hacia otro nuestra información. Y nosotros podemos hacerlo en JASP a través de dos medidas, que es la simetría, que es cuando nosotros vemos cómo se distribuyen los datos. Puede existir una simetría negativa, que es decir, que los datos se están pegando más hacia nuestro lado derecho, o una simetría positiva, que se nos pegan más al lado izquierdo. ¿Qué significa eso? Que la información está sesgada hacia un lado o hacia el otro, pero que no necesariamente tienen una distribución normal, ya que nosotros buscamos una curva simétrica como la que tenemos aquí en el centro. Muchas veces nosotros vamos a encontrar principalmente, y también depende de cómo hayamos puesto el formato de respuesta, si nosotros le pusimos de valor de totalmente de acuerdo como 1 y totalmente de desacuerdo como 5, y las respuestas están, las preguntas están para el sentido positivo, es decir, hacia totalmente de acuerdo, obviamente nuestros datos, si la mayoría de la población se carga hacia un lado, hacia el lado de la simetría positiva, se estaría moviendo la curva. Pero también tenemos lo que es la parte de la curva de la kurtosis. La kurtosis es que tan plano o que tan alto se distribuye. ¿Esto qué significa? Entre más plana esté la curva, como aquí dice platicúrtica, quiere decir que los datos se distribuyen en mayor medida en todas las respuestas. Y eso nos podría hacer que que los números, cuando nosotros hagamos estadística inferencial, no tengan el resultado esperado, ya que no tienen una distribución normal. Entonces nosotros, al hacer este tipo de análisis, buscamos una curva mesicúrtica, es decir, como en este caso, la curva simétrica que se ve en este sentido. Pero también podemos encontrar donde todos o la mayoría de toda la información se encuentra arrojada en un solo punto, es decir, que se concentran mucho y no hay mucha desviación estándar entre un dato y el otro. Y esa sería lepticúrtica. Cuando nosotros interpretamos los resultados y queremos decir, para justificar la técnica estadística que vamos a utilizar, decimos que la simetría y la kurtosis tuvieron una curva positiva asimétrica mesocúrtica, por ejemplo. Y eso da a entender que tuvo una inclinación hacia el plano izquierdo con un comportamiento aglomerado en el sentido de una distribución normal. Sin embargo, a veces nosotros, porque esta imagen o esta representación puede ser subjetiva a la vista, usamos números y JASP nos da esos números. Nosotros, cuando vayamos a hacer el análisis de la simetría y de la kurtosis, debemos de buscar valores entre -1 y +1. Y eso quiere decir que los datos se están agrupando de forma correcta para poder proseguir con nuestros análisis estadísticos. En JASP tenemos la oportunidad de hacer el análisis de normalidad, nos da el histograma y nos da también la simetría y kurtosis. Entramos en análisis descriptivos, arrojamos nuestra variable y ahí mismo nosotros nos vamos a la distribución y podemos seleccionar asimetría y kurtosis, y más abajo en gráficos podemos seleccionar el histograma y que nos muestre la curva. Si se fijan en este ejemplo que yo pongo, la curva está plana totalmente con una distribución hacia los dos extremos. Entonces, yo al ver esa información digo, mi ítem, porque en este caso es un ítem, no tiene una distribución normal, que obviamente cuando hacemos estadística inferencial no podemos hacerla con un ítem, ocupamos nuestras variables, pero
esto me arroja a mí de información. Y luego nosotros aquí tenemos asimetría, si se fijan es menos 0.85 y luego tenemos la cortosis de 1.28. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros tenemos datos que pueden ser asimétricos estadísticamente hablando, pero gráficamente observamos otra distribución y la kurtosis se sale un poquito del más 1 o menos 1 que habíamos comentado. Con estos datos, yo podría decir que puedo hacer un análisis inferencial porque tiene una distribución normal en términos generales o estadísticamente hablando. Siempre y cuando yo haya hecho un muestreo aleatorio o cumpla también con una prueba de normalidad. Estas pruebas de normalidad ya son más robustas y lo que buscamos es que la prueba salga no significativa. Aquí hay una deficiencia en JASP que es que únicamente podemos hacer la prueba de Shapiro-Wilks. Pero existen otras pruebas de normalidad que nos pueden decir si nuestros datos tienen, vaya la redundancia, una distribución normal, como es la de Kolmorov-Smirnov y la correlación de Likert. Estos sí los podemos hacer en SPSS, por ejemplo, pero Shapiro-Wilks, que es la que tenemos en JASP, nos ayuda de igual forma. Entonces, en esa misma presionar descriptivos e irnos a dispersión, podemos seleccionar la de Shapiro-Wilks. Y como les mencionaba, en esta parte de la gráfica nos tiene que salir como no significativa, es decir, con una puntuación de 0.05 hacia arriba. Aquí, si vemos, sí es no significativo, por lo tanto, podemos volver a asumir que tiene una distribución normal, aunque en el histograma, como les mencionaba, no se viera una distribución normal. Nuestra simetría, nuestra kurtosis y la prueba de Shapiro nos menciona que sí puedo yo aplicar supuestos de normalidad, en este caso, en un ítem que estoy utilizando como ilustración gráfica. Y entramos ahora sí al tema que es el día de hoy, que es estadística inferencial. ¿Para qué utilizamos la estadística inferencial? Nos sirve a nosotros para poder generalizar o inferir los datos de una población o el universo que nosotros tenemos a través de parámetros y probando hipótesis. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer estadística inferencial, bien mencionaba, por ejemplo, la doctora Nadia, que es moderación y mediación, nosotros tenemos que tener una hipótesis. Una hipótesis es un supuesto que nosotros tenemos y que buscamos probar con nuestros datos, pero este supuesto tiene que venir de teoría. Es decir, nosotros ya hicimos, antes de recolectar nuestros datos, una revisión de la literatura y tenemos una idea de cómo se van a comportar los datos. Podemos decir que, si utilizo el ejemplo que ella estaba usando el día de ayer, que entre mayor estrés, menor rendimiento académico, que ella mencionaba. Entonces, aquí hay una correlación a la inversa, ahorita vamos a platicar al respecto. Entonces, ella, de acuerdo a la literatura, se ha probado eso. Entonces, yo voy a poner en mi hipótesis mayor estrés, menor rendimiento académico. Y yo voy a utilizar, en este caso, en el supuesto en cómo estoy poniendo la oración, una regresión para poder probar eso. Pero también, bueno, una correlación, porque ahí podemos nosotros ver los resultados. Si queremos nosotros ver que el estrés influye en el desempeño académico, ya utilizamos una regresión, que son dos formas o dos técnicas estadísticas diferentes para interpretar los resultados.
Entonces, en la estadística inferencial podemos hacer pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas. JAS es muy amigable en este sentido, ya que nos permite en el mismo apartado nos hace los análisis paramétricos y no paramétricos. Entonces, durante la exposición vamos a ir viendo que hablamos de ambas técnicas al mismo tiempo, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito sobre términos o conceptos preliminares que nos van a ayudar más adelante a supuestos o afirmaciones que voy a utilizar. La muestra es el subgrupo que nosotros utilizamos para obtener la información. Pero a través de la estadística inferencial, nosotros queremos generalizar estos resultados a toda la población, es decir, todos los casos que cumplen con las ciertas características que nosotros estamos estudiando. Por ejemplo, todas las MIPYMES que ahora con el cambio de plataforma de SAT están siendo incumpliendo con sus obligaciones fiscales. Esa podría ser nuestra hipótesis. Obviamente tendríamos que recolectar y para poder decir que todas las MIPYMES tendríamos nosotros que aplicar a toda la población. Sin embargo, nosotros podemos recolectar datos. Por ejemplo, vamos a hablar únicamente de las MIPYMES de Ciudad Obregón. Entonces, yo sí tengo una lista, por ejemplo, de DNUE de todas las empresas que existen en Ciudad Obregón y yo puedo aplicar una técnica estadística de forma ya sea aleatoria simple, estratificado, de conglomerados, para que todas esas personas tengan la misma probabilidad de ser seleccionadas. Y a través de esa lista yo hago una tómbola y salen al azar las empresas que yo voy a entrevistar y voy a aplicar mi instrumento y recabo los datos. Pero, por ejemplo, si yo quiero conocer el nivel de conocimiento de prácticas ambientales de los estudiantes, del público en general, pues no tengo una lista de toda la población de Ciudad Obregón, a menos de que me vaya como un censo, como lo hace INEGI también, que aplica a todas y va casa por casa. Puedo utilizar una técnica no probabilística, que es una elección intencional o por conveniencia de cercanía y accesibilidad a la información, o que van recomendando a otros a través de una bola de nieve, que sería una técnica no probabilística. Estrictamente hablando, si nosotros recolectamos datos con una técnica no probabilística, tendríamos que usar técnicas no paramétricas. ¿Por qué? Porque no podríamos generalizar los resultados porque no tuvo toda la población la misma posibilidad de ser seleccionados al hacer nuestro estudio. Y eso podría sesgar las afirmaciones que nosotros hacemos. Y por eso en algunos artículos encontramos que dicen, las pymes están siendo acreedoras a incumplimiento fiscal debido al cambio de plataforma en SAT. Esto con base a los datos estudiados. Es decir, hacen una generalidad, pero hacen referencia a que, pues, hablan de la muestra que estudiaron. Y ahí es donde podemos llegar a tener un poquito de problema en la ciencia y también que mencionaba la doctora Nadia el día de ayer del p-hacking, que buscamos que nuestros datos den de cierta forma para probar nuestras hipótesis, pero que ahí podríamos tener ciertos problemas de generabilidad o que cuando nosotros agarramos un estudio así como base, cuando nosotros lo aplicamos a nuestro contexto, a nuestra realidad, no es lo mismo, ya que tal vez no fue la técnica estadística correcta o no siguieron ciertos parámetros para evitar este tipo de problemas. Y también tenemos los niveles de medición. De acuerdo en
cómo midamos los datos va a depender también la técnica estadística que nosotros utilicemos. Tenemos la parte nominal, que como lo dicen, son categorías que no tienen ningún orden una sobre otra, ni jerarquía. El más común que nosotros conocemos es el sexo, que es femenino, masculino, pero también podemos hablar, si queremos más niveles en la parte nominal, podemos hablar de ciudades, podemos hablar de creencias políticas o podemos hablar de parte religiosa, que ninguna es mejor que la otra, una está por arriba, simplemente son categorías. Y luego tenemos la parte ordinal. Esta sí tiene un mayor y menor. Es decir, si hay un orden. Y nosotros lo vamos a ver en JASP con estas imágenes que ven por aquí. Es decir, aquí puede estar el nivel de estudios, por ejemplo, licenciatura, maestría, doctorado o grado en el que estaban primero, segundo, tercero, cuarto, o por ejemplo, micro, pequeña, mediana y grande empresa que tienen un orden de acuerdo al número de empleados, se clasifican, ¿no? Y hay un orden en ellos. Y luego tenemos los niveles de medición escalar, o que también se les conocen como intervalo o de razón. Los niveles de intervalo significa que la medición es igual en cada medida, es decir, la escala Likert. La escala Likert nos pregunta desde totalmente de acuerdo hasta totalmente en desacuerdo y le ponemos un valor 1, 2, 3, 4, 5 y así vamos y tienen la misma desviación una sobre otra, que es el intervalo. Mientras que las de razón pueden tener puntos decimales. Un ejemplo, por ejemplo, es grados centígrados, el peso, la estatura. Es decir, aquí sí hay categorías o unidades donde puede existir el 0 o el -1 o el -30. ¿Por qué? Porque va a depender de la escala. Entonces, la mayoría, por no decir todas o la mayoría de la información que nosotros recabamos en ciencias económico-administrativas es de tipo de intervalo, nominal o ordinal. Y eso también es importante porque de acuerdo a la forma en que nosotros recabamos la información es la técnica estadística que podemos utilizar para analizarla. Y aquí entramos otra vez a la estadística inferencial. Hasta este momento, porque puede ser que lo esté diciendo demasiado rápido, ¿hay alguna pregunta? Todo muy claro, pero me encantaría si luego nos pudiera compartir el material para analizarlo a detalle cuando estemos ya en ese punto, porque es mucha información y está bien interesante, no me quiero perder nada. Ok, Gracias. sí, la información se les va a compartir igual que la presentación, no se preocupen. Sí, doctora. No. Hola, ¿cómo está Carla? Qué bien, yo también coincido con el compañero, muy interesante todo. Me está recordando la estadística de aquellos años. Pero pasa algo, nos prometen que nos van a pasar el material y a veces no nos pasa. Sí, es que lo publicamos, ahora En sí la que página, ¿no? voy a poner en la página, les voy a compartir bueno, a todos, ok. por ejemplo, Gracias, ahí Carla. la acabo de compartir. Muchas Ahorita voy a gracias, muy responder la amable. pregunta de la doctora Yesenia. Ahí pueden ver los videos del seminario pasado y de los otros eventos, así como en la página de YouTube. En la página ven los videos directamente y si nos han compartido material los instructores, ahí mismo queda arrojada la información. Doctora Carla, hay Sí. una pregunta, la doctora Yesenia dice, ¿cuál es la escala Likert más recomendable para estudiar en ciencias económicas administrativas y de cuántos puntos? Ok. Uno, depende de nuestras preguntas, porque no es lo mismo que preguntemos qué tan seguido bebes alcohol, por ejemplo, quiero decir, a veces, ocasionalmente, casi siempre, nunca, todos los días, que es una forma de medir la escala Likert, porque le estoy preguntando qué tan frecuente, pero le pregunto, ¿consume
¿Es de tu agrado consumir bacanora? Voy a utilizar el ejemplo de la doctora Clark. Puedes contestar totalmente de acuerdo, totalmente más de acuerdo, ni de acuerdo ni desacuerdo, en desacuerdo, totalmente desacuerdo. Entonces, la escala Likert más recomendable va a ser en relación a cómo redactemos las preguntas de investigación. En cuanto a los puntos, justo hicimos un estudio con relación a los puntos y arrojaba que no había mucha diferencia y también dependía del objetivo de la investigación. ¿Por qué? Porque si ponemos 3 opciones, limitamos la respuesta, pero si damos 10 opciones, puede ser que la persona se abrume y no de la realidad. Entonces, casi siempre recomiendan de hecho, recomiendan 5 a 7 preguntas. Recomiendan que no sean par, para dar la oportunidad de tener el neutro. Quienes ponen 4 respuestas es para evitar esos neutros o esas personas, como bien menciona Martina, a esas personas, pero no le estás dando la posibilidad a la persona de responderte la realidad, sino que lo estás limitando a responderte en eso. Por eso sí te recomiendan utilizar el doctor Marco les está compartiendo el artículo que les mencionaba con relación a la comparación de las escalas y en este caso concordancia y frecuencia, y también cómo en una sola medida hay muchos autores que han buscado o han utilizado técnicas, unidades de medida diferente, que sería desde 7, 5, 4, 11, y ya va a depender de cuál es nuestro objetivo de investigación. Ya que esto se arroja y nosotros le damos o interpretamos al final los números, porque recabamos datos cualitativos y nosotros le damos un valor numérico, tenemos que cuidar esa parte de cómo podemos nosotros evitar sesgar la información, 1, y 2, orientarlas a darle la posibilidad al participante sin que se pierda. Entonces, depende mucho de nuestro objetivo y hay mucha parte en la metodología de la investigación que busca ver cuál es la más idónea. La más utilizada es concordancia y frecuencia de 5 y 7 puntos. Esas son las que más se ha visto. Y voy a seguir aquí porque nos perdemos y le agradezco al doctor que nos compartiera la información. Entonces, hablando de las formas en que nosotros podemos recabar la información, también tiene que ver cómo las vamos a analizar o interpretar. Nosotros tenemos pruebas no paramétricas, como lo es las tablas cruzadas, y utilizamos el chi cuadrado. Estas tienden a ser para preguntas de tipo nominal o ordinal, que nos permiten identificar si hay diferencia entre las respuestas o un grupo, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Después tenemos pruebas no paramétricas, como es la correlación de Spearman y Kendall, que es la versión no paramétrica de la correlación de Pearson que la mayoría hemos utilizado o utilizamos. La regresión, que es qué tan unidas o asociadas están 2 variables. Luego tenemos una regresión lineal, que la regresión es que tanto la variable independiente influye sobre una variable dependiente. Es decir, aquí nosotros obtenemos el nivel de predicción que pueda llegar a existir. Luego tenemos la prueba T, que sería la prueba paramétrica para las tablas cruzadas, chi cuadrado, que es comparar una variable categórica de 2 tipos, y tenemos nuestro estadístico para poder ver si hay esta diferencia entre ambas. Y luego tenemos
el análisis de varianza y covarianza, que es cuando ya tenemos más técnicas, ya tenemos más categorías de medición y hacemos esa misma tabla cruzada que habíamos mencionado anteriormente. María Elvira levantó la mano, doctora. María Elvira, Sí, adelante. adelante. No, si quiere terminar, doctora Carla, y luego ya pregunto. Ok. Y en esta parte de la varianza y la covarianza, una cosa es cómo varía y otra es cómo covarían en conjunto nuestras filas y nuestras columnas, que serían nuestras variables dependiente o independiente, dependiendo de cómo lo vamos a hacer. Bien, adelante, doctora. Muchas gracias, Carla. Muy, muy claro lo que nos vas compartiendo. Pero cuando hablas de las técnicas estadísticas, nos mencionas las no paramétricas y las paramétricas. Y me pregunté, ¿estas técnicas las puedo utilizar con muestras probabilísticas y no probabilísticas? Ok. Con ambas. O podría decir, esta técnica es para este tipo de muestra. Ok. Cada técnica tiene su supuesto. Voy a hablar en términos generales, que eran los que seguí. Muchas gracias, doctora María Elvira. Casi todas, por no decir todas las técnicas probabilísticas o las paramétricas que tenemos aquí, nos va a pedir que tenga una distribución normal. Ya habíamos hablado, ¿no?, del histograma de la simetría y la kurtosis, que sean medidas en intervalos sin razón. Estoy diciendo la mayoría, no todas. Ahorita vamos a ir viendo cada una de estas técnicas estadísticas y vienen los supuestos, se le llaman supuestos, o sea, las reglitas que yo debo de cumplir para ver si voy a aplicar esta técnica o voy a usar su estadístico o la técnica no paramétrica, vamos a decir. Y también nos pide una homogeneidad de varianza, es decir, que los datos se distribuyan o que se mantengan dispersos de forma similar, es decir, que visualmente se agrupen en un cierto punto. No sé si respondí la pregunta. Sí, o sea que tenemos que pasar como por este filtro. Sí, pero también tiene que ver en cómo recolectamos los datos, por ejemplo. Si nosotros utilizamos variables categóricas o ordinales, no vamos a poder, si utilizamos variables categóricas, no necesariamente, de dos, por ejemplo, dicotómicas, no vamos a poder hacer una correlación o no vamos a poder hacer una regresión, porque estamos preguntando sí o no en muchas ocasiones. Entonces, estadísticamente puede llegar a tener un problema. Pero podemos hacer a lo mejor una prueba de T o una tabla cruzada de chi cuadrada para ver la comparación entre esos dos grupos. También tiene que ver en nuestro objetivo de investigación y nuestras hipótesis que planteamos desde el diseño de la investigación. ¿Qué es lo que nosotros estamos buscando? Es decir, cuando nosotros nos planteamos un objetivo y una hipótesis de investigación, desde ahí ya tenemos que hacer nosotros. De hecho, hay muchos artículos que te lo piden y proyectos de investigación, una descripción de cómo vas a analizar los datos que tú vas a estudiar. Es decir, desde antes ya tienes que saber qué técnica es la más idónea para lo que tú buscas resolver, porque eso partiría cómo vas a diseñar tu instrumento de medición, cómo vas a recolectar los datos y cómo vamos a hacer el manejo de la información. En las partes de psicología, que están mucho más avanzados que nosotros en términos de medición, ellos hacen y suben a una plataforma que se llama OSF sus proyectos de investigación, donde te explican y te detallan desde los antecedentes, planteamiento, que es el protocolo que nosotros hacemos normalmente, pero hacen una descripción muy, muy, muy detallada de cómo van a hacer el tratamiento de los datos y el análisis de lo mismo. Y me tocó en una revista que es Q1 de Scopus, que le pedían ese tratamiento y que le pedían la base de datos porque tienen
una comisión que comprueba que con esa metodología que nosotros dijimos, nuestra recetita de cómo íbamos a analizar los datos, le daba los mismos resultados que dieron en el artículo. Y si no pasa, pues no es publicado el artículo. Entonces la ciencia cada vez busca más, pues uno, que lo que se publique sea correcto y que esté bien hecho, y dos, evitar lo que comentaba la doctora Corral, que es el p-hacking, que nosotros, no nos dio la correlación, entonces en lugar de reportar que no nos dio, vamos a hacer otra técnica que no teníamos planeada desde un inicio. Un mismo objetivo, nosotros podemos, por eso tenemos nuestros objetivos específicos, un mismo instrumento, mejor dicho, nos puede ayudar a responder muchos objetivos de investigación si está bien diseñado desde el inicio y está planeado en ese sentido. Voy a proseguir. Entonces, como les comentaba, la mayoría, por no decir todos, nos van a pedir estos supuestos estadísticos. Sin embargo, aquí van a tener en la misma presentación qué supuestos estadísticos me pide de acuerdo a la técnica estadística que yo voy a estar utilizando. Ahorita le voy a agregar aquí la referencia, pero van a ver también que la mayoría están los libros que les voy a recomendar de donde obtuve yo la información. Esta correlación que nos ayuda a nosotros a ver cómo se asocian dos variables. Dos variables que, si nosotros podemos medir, pueden ser continuas. Cuando hablamos de variable continua, hablamos ya sea de una variable de intervalo razón tipo escalar. Que muchas veces la Likert, que puede ser considerada una variable ordinal, la podemos poner como tipo continua porque estamos haciendo mediciones puntuales, que era lo que les mencionaba del intervalo de una entre otra. Necesitamos, para poder hacer una correlación de Pearson, una muestra aleatoria de acuerdo a la estadística o a los libros de estadística, que tengan una distribución normal y que exista una relación lineal. Es decir, que no haya ya una dependencia de una variable sobre otra, es decir, que las dos estén en el mismo nivel. Por ejemplo, los rasgos de la personalidad, que es el que traigo aquí, existen de acuerdo a la teoría de los 5 grandes de la personalidad, 5 rasgos de personalidad que mencionaba ayer la doctora Corral. Y esos 5 rasgos de la personalidad no quiere decir que uno es superior que el otro, simplemente son diferentes cada uno entre ellos y tienen una relación entre ellas que no sea de superioridad. Mientras que la correlación de Spearman y Taabu-Kendall nos dice que podemos utilizar variables ordinales, continuas y que sean no necesariamente tengan una distribución normal. Es decir, si cuando nosotros hicimos nuestros análisis de dispersión, de normalidad, la media, la desviación estándar, todos arrojaron que no tenía una distribución normal, nosotros optaríamos por hacer una correlación de Spearman. Pero si arrojó que estos datos tenían una distribución, como por ejemplo el ítem que les había mostrado al inicio, estadísticamente mostró que tenía una distribución normal y fue medida de forma continua, entonces yo puedo aplicar una correlación de Pearson. Y aquí les dice este mismo de Gross y Sampson, que es de Jazz. Aquí viene todo, cómo hacer cada una de las técnicas y una explicación y cómo interpretar los datos. Nos da, aparte de este gráfico, que es cómo son mis datos. Yo lo medí de forma continua, que es la de intervalo y razón, que es tipo escalar. Disculpen, no puedo controlar eso con la computadora. Y me dice, bueno, yo lo medí continuamente en una escala de Likert, por ejemplo, y tiene una distribución normal,
voy a hacer correlación de Pearson. Bueno, no se mide, no tiene una distribución normal, uso la correlación de Spearman. Si mi variable es de tipo ordinal, entonces automáticamente yo tengo que elegir una correlación de Spearman. Y si yo tengo datos nominales, que les decía género, orientación política, etcétera, me tengo que ir a tablas cruzadas o de contingencia con el estadístico de chi cuadrado. Entonces, aparte de todo el software, está el libro que les voy a comentar o que les voy a enseñar más al final, vienen estas tablitas que les estoy compartiendo. ¿Cómo hacemos el análisis de correlación? Entramos a regresión, correlación, clásico, y después jalamos todas nuestras variables o las variables que nosotros queramos estudiar y seleccionamos pues el estadístico que nosotros queramos y si queremos nuestro estadístico de dispersión de cómo se están agrupando los datos, que es lo que demuestra ahí abajo. ¿Cómo se interpreta la correlación? Que por alguna extraña razón a ustedes no... Ahí está, ya se cambió el diapositivo. La correlación, para interpretarla nosotros, tenemos los coeficientes. Nos va a arrojar unos datos que se llaman coeficientes. Esos coeficientes pueden ser negativos, puede ser desde 1 negativo perfecto hasta 1 positivo, sin el menos, en negativo, positiva perfecta. ¿Qué significa que salga positiva? Que entre mayor estudio, mejores calificaciones. Es una correlación positiva perfecta. ¿Qué quiere decir? Que entre más yo estudie, más voy a tener mejores calificaciones. Sin embargo, si nos sale una correlación negativa perfecta, significaría que entre mayor estrés o que yo pueda tener, pues tendría menor rendimiento académico o menores calificaciones. Y eso es lo que significa el que esté el menos aquí o pues que lo interpretemos como positivo. Y cuando nosotros reportamos los datos, para poder decir qué tanta asociación existe entre esto, es decir, qué tanto influye, bueno, no influye, la palabra correcta no es influye, qué tanto se mueven o distribuyen estas en concordancia, es decir, qué tanto se asocia eso, que suban las dos al mismo tiempo o que bajen las dos al mismo tiempo, o sea, que suba una y baje la otra, es de acuerdo a la puntuación que hayan obtenido. Por ejemplo, si es de .50, quiere decir que tiene una asociación moderada o media entre ambas. Es decir, es buena o es una muy fuerte, de hecho, una relación fuerte, y a .50 hacia arriba es una asociación fuerte. Pero para que nosotros podamos afirmar que sea media, considerable, perfecta o débil, tenemos que fijarnos en los niveles de significancia. JASP nos va a dar dos opciones de niveles de significancia. Nos va a arrojar estos estadísticos, sin el menor que, obviamente, nos aparecen estos, o también nos da el que nosotros conocemos como estas estrellitas, donde entre más asteriscos, nosotros queremos decir que es más significativa. Esto se interpreta que hay mayor probabilidad estadística de que esto sea de esa forma. JASP tiene, ustedes si exploran en donde dijo que ahorita sí me da oportunidad, que yo creo que como voy, sí nos va a dar oportunidad de que entremos directamente al software. En la parte que nosotros entramos a abrir en biblioteca de datos, nosotros nos vamos al punto 4 que dice regresión
Y ahí vamos a encontrar directamente. Estadística. Les voy a compartir la pantalla para enseñarles nada más esa parte de donde podemos encontrar nosotros el conjunto de datos. Que yo les puse a cada uno de los conjuntos, les puse el nombre que estoy utilizando para que ustedes puedan también, si quieren seguirme o practicarlo o abrirlo en otra ocasión. Ustedes se van a estas 3 líneas, abrir, se van a biblioteca de datos y aquí nos dicen todas las técnicas y en todas esas vienen diferentes técnicas estadísticas que nosotros podemos estudiar y que a veces nos ayuda a entender cómo lo hicieron para después hacerlo con nuestros datos. Nos vamos a ir a regresión y yo elegí la de los 5 grandes rasgos de la personalidad. Elegí esta, ¿por qué? Porque la correlación pedía que las variables tuvieran un valor lineal, es decir, que una no fuera mayor que la otra. Entonces, este es nuestro conjunto de datos. Y de hecho, pues les puedo mostrar aquí, en términos generales, tenemos nuestra parte de los datos. Ayer les comentaba la doctora Nadia que en editar datos, nosotros podemos, en caso de ser necesario, hacer un cambio, agregar, insertar o hacer cualquier modificación como se hace a veces en SPSS. Y vamos a lo que es regresión, que por alguna extraña razón no lo quiere hacer. Ahí está. Ahí está. Correlación. Ahí está. Tenemos la correlación. Lo que vamos a hacer nosotros, seleccionar los datos. Yo quiero ver qué tanto se asocia neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y extraversión con entre ellas mismas. Entonces yo selecciono todas, que puede ser de una en una y darle clic aquí, o pueden seleccionarlas todas y pasarlas todas juntas. Y si se dan cuenta, automáticamente me hizo un análisis de correlación de Pearson. Yo puedo jugar con la plataforma y puedo decirle, bueno, yo no hice un análisis ahorita de normalidad de datos, porque como el software ya lo da, ya a partir del supuesto de correlación. Pero técnicamente tendríamos que haber hecho análisis descriptivos, donde seleccionábamos todas nuestras variables y le decíamos que queríamos ver cómo se distribuía esta información. Y ahí está cargando. Le voy a quitar, como les decía, podemos quitar la información que a mí no me sirva para que sea, 1, más amigable para la vista o para nosotros, y 2, porque esta la podemos copiar y pegar directamente en nuestro artículo, en nuestro documento en Word, en nuestra presentación. Entonces, si se fijan, aquí tenemos las variables y tenemos una kurtosis y una simetría que no pasa del 1, que era lo que habíamos platicado anteriormente. Y también tenemos el Shapiro-Wilks, que si se fijan no es significativo, que era lo que nosotros buscábamos, con excepción de estas dos. Entonces, yo asumo, o si quiero todavía puedo hacer mi gráfico de dispersión en nuestros gráficos bajos, dispersión y mostrar la intensidad. Nada más que no sé por qué está tardando en arrojarlo, pero aquí está. Si se fijan, aquí tenemos una distribución normal, aquí un poquito lepticúrtica, pero en general los datos, bueno, este también un poquito, tienen una distribución que nosotros le llamamos normal, que es lo que nosotros podemos ver. Entonces, una vez que nosotros hagamos esto primero, que veamos que tiene una distribución normal y que pasen los supuestos o las pruebas de normalidad,
podemos hacer lo que inicié. Por eso no lo había hecho, porque pues, estas que nos dan, estas bases de datos que nos proporcionan para hacer los análisis, cumplen con los supuestos para proseguir con los análisis. Entonces, volviendo a la parte de correlación, yo le puedo decir al software que me los muestre por pares, que es, últimamente yo he visto que los publican más de esta forma, los artículos, tradicionalmente nos ha tocado verlo así, y yo todavía lo sigo reportando de esta forma, sin el valor P abajo. Antes no te dejaba, o ya te daba obligadamente el valor P aquí abajo, pero ya nos marca o ya nos da la opción de marcar como lo hacíamos en SPSS a mano, con la parte de los asteriscos en la parte superior. Voy a irme y se van a ver ustedes porque oí o vi algo en el... Doctora, la doctora Clark dice que si le podría compartir cómo cambiar el lenguaje, por favor. Ah, claro que sí. En eso nos vamos a las 3 líneas que tenemos aquí y nos vamos, déjenme acuerdo, preferencias, interfaz y luego idioma. Entonces voy otra vez, tenemos las 3 líneas, vamos a preferencias, interfaz y en idioma perfecto. Y ya nosotros seleccionamos. Y automáticamente no necesitan reiniciarlo, les va a aparecer. De hecho, si se fijan, yo le puse un poquito de zoom para poder ver la información un poquito más grande. Nosotros podemos hacer unos pequeños cambios en la interfaz. Yo no les recomiendo que cambien otras cosas porque no sé cómo funcione o qué pase con ellos, ¿no? Pero en idioma, pues hasta es más sencillo para nosotros encontrarlos. ¿Requieren que repita cómo cambiar el idioma? No, gracias, lo podemos ver Muy en bien. la grabación. Ok, Todo perfecto. bien, todo bien. Entonces, en la parte de correlación, como les mencionaba, puedo yo ya quitarle la parte de la significancia y decirle que me las marque si son significativas y esta la podemos copiar y pegar. Ahora, ¿qué significa esto que me arrojó con la R de Pearson? Pero antes de irme a interpretar datos, supongamos en el caso hipotético de que no hayamos tenido una distribución normal y nosotros tengamos que, en lugar de hacer una correlación de Pearson, hacer una correlación de Spearman. Entonces, ustedes solo con un clic seleccionan correlación de Spearman y automáticamente se actualizan los datos. Y ya nos dio la correlación de Spearman. Así de sencillo, nosotros podemos hacer el cambio de una a la otra o podemos tener las dos al mismo tiempo. Lo ideal es que si cumplimos con los supuestos de normalidad, que sean variables continuas y la linealidad, pues reportemos nuestra correlación de Pearson. Y si no, pues seleccionamos la correlación de Spearman. Voy a dejar de compartir mi pantalla completa para ahora sí pasar a la presentación nuevamente. Y vemos. Yo ya le pedí al software que me hiciera mi análisis y me arrojó estos resultados. Pero, ¿qué significan los resultados? Nosotros ya habíamos visto que de acuerdo a la puntuación estadística, nosotros vamos a decir si es una correlación positiva, si es una correlación negativa, si es moderada, si es débil, si es alta. Hernández y Mendoza, también conocido como Sampieri, todos conocemos a Sampieri, nos da todavía un desglose mucho más amplio de cómo podemos interpretar las puntuaciones. Aquí yo lo dividí entre .25
donde si el símbolo es positivo, vamos a decir que las dos incrementan al mismo tiempo. Si es negativa, una sube y la otra baja. Teniendo eso en cuenta, voy a utilizar de ejemplo a neuroticismo. Neuroticismo y extraversión se relacionan, si se fijan aquí, de manera negativa, pero significativamente. ¿Eso cómo lo interpreto yo? Eso significa que entre mayor neuroticismo, menor va a haber extraversión. Entre más neurótica una persona, menos extrovertida o extraversión va a haber en esa persona. Eso es lo que los datos nos están intentando decir. Mientras que aquí al ladito, si se fijan, tenemos apertura y extraversión, una de las variables que decimos, y que decimos que tenemos aquí entre mayor extraversión, que tenga una persona, entre más extrovertida sea una persona, mayor apertura va a tener esta persona. En ambas vemos que es una relación débil, bueno, esta es débil y esta es prácticamente nula, pero positiva, es decir, suben juntas y una sube y baja. Y esto es con relación a correlación. Ya sigue regresión. ¿Prosigo o alguien tiene alguna duda con relación a la interpretación o algo del software? Muy bien. Con esa manita arriba, prosigo. Ya hablamos de las pruebas no paramétricas. Aquí nada más les explico y les marco cómo podemos hacer el cambio y cómo se interpretan. Eso sí es muy importante. ¿Cómo vamos a escribir nosotros? Cuando es una correlación de Pearson, nosotros vamos a poner R es igual y la puntuación más la significancia. Pero si es una correlación de Spearman, nosotros vamos a poner RHO, RHO. Y eso, a los que leemos el artículo, cuando lo estamos interpretando nuestros datos, nos dice que utilizamos una prueba no paramétrica para analizarlo. Que obviamente a lo mejor en la metodología ya lo dijimos, pero es la forma correcta en que nosotros debemos de poner la información o el escrito. RJ igual a la puntuación y la significancia. Y ahí, pues depende si es un artículo o si es la tesis. Si es la tesis, por ejemplo, pues nada más vamos a poner nosotros los datos y no vamos a interpretar, porque para eso viene. O podemos interpretar un poco, pero no va a haber una discusión tal cual de por qué salió esta información. Ahora, regresión. Estábamos nosotros hablando de que entre mayor neuroticismo, menor extraversión, pero entre mayor extraversión, mayor apertura. Pero no quiere decir que si una persona es neurótica, va a hacer que la persona sea menos extrovertida, o sea, que influya el neuroticismo en que la persona no tenga apertura. Eso no significa, solo nos está interpretando que se mueven en conjunto para que nosotros podamos saber si una variable influye en la otra y aparte si se relacionan, porque ese es un supuesto de que estas tengan una relación, pero que no haya dependencia como tal o una influye en la otra como lo que es. Pero aquí no nos pide la linealidad que nos pedían las variables. Hay muchos tipos de regresión. Hay la simple, múltiple, ordinal y logística. ¿Y qué supuestos nos pide? Que usemos la forma de medición sea ordinal o continua, que haya independencia de las variables, es decir, que no estén relacionadas, es decir, la base de datos que estaba utilizando hace rato no la puedo utilizar para analizar hacer un análisis de regresión, ya que estoy diciendo que estas se asocian como tal. Sin embargo, yo puedo hacer mi correlación y mi análisis de regresión para poder decir, bueno, estas variables tienen una relación de tal y esta
predice en tanto a esta otra. También nos pide la homogeneidad y nos pide la distribución normal. Al igual que en el gráfico anterior, dependiendo del tipo de variable que nosotros hayamos utilizado para recolectar, va a depender de nuestro análisis estadístico. Cuando tengamos más de una variable predictiva, tendríamos que utilizar una regresión múltiple, y si solo tenemos una variable predictiva, sería una regresión simple. ¿Qué es una variable predictiva? Por ejemplo, yo voy a medir la competitividad de las empresas con las prácticas sociales, medioambientales y económicas que gestione la misma. Entonces, yo tengo mis prácticas ambientales, mis prácticas sociales, y mis prácticas ambientales, sociales y económicas. Entonces yo digo, pues estas variables en cada una de ellas, sí. De hecho, el día de mañana se va a enseñar el análisis factorial en JAS. Pero todas las técnicas estadísticas se pueden hacer, o la gran mayoría, porque de hecho la regresión ordinal no está aún disponible en JAS. Y mi mente va a regresar a lo que les estaba comentando. Entonces, si nosotros teníamos esas tres, pues ocupamos una regresión múltiple. Pero si volvemos al ejemplo de estrés y desempeño académico, nosotros podemos decir que hay una relación, pero que tanto influye el estrés en el desempeño de las personas. Así es. No, la R es solamente para la correlación. Y cuando hablamos de la R sola, es correlación de Pearson, y RJ es correlación de Spearman. Cuando hacemos regresión, es R al cuadrado. Cambia la forma de interpretar los datos. De hecho, el APA tiene un libro, Present Your Findings, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero que te dice cómo debemos nosotros de presentar los resultados en las tablas y la interpretación. Este libro de Grosse y Sampson también te dice cómo interpretar los datos de acuerdo a la técnica, y te va diciendo. Andy Field, que la mayoría que hemos usado es SPSS, también te dice cómo es la técnica, cómo hacerlo en SPSS y cómo reportarlo e interpretar los resultados. Y de hecho, Andy Field en abril va a sacar su colaboración con, gracias doctor, va a sacar su colaboración con JAS, y es el mismo de descubriendo la estadística, pero usando JAS, ya no es SPSS. Sale en abril, mayo, por ahí, más o menos. Ahí mismo en la página de JAS es donde me apareció el anuncio de que va a salir. Pero para aprovechar el tiempo, me quedan 40 minutos, me parecen muchos, pero no son. Regresión lineal. Entonces, como les mencionaba, es la forma que yo puedo explicar una variable a la otra. Ayer la doctora Nadia mencionaba que podíamos elegir entre diferentes técnicas de análisis estadístico de la regresión lineal. La mayoría de los libros te recomiendan que uses el de entrada, que se llama entry o entrada, que es que todos los predictores se introducen al mismo tiempo y hace su análisis estadístico, es decir, todo entra de la misma forma, mientras que está el de hacia atrás y el de hacia adelante, que lo que hace es que se ponen
los predictores al mismo tiempo y se van, el que es de hacia atrás se van eliminando, que eso lo hace el software, no lo hacemos nosotros, no se preocupen. Y los de hacia adelante es que vamos metiendo secuencialmente los predictores poco a poco. Y el de paso a paso es muy similar hacia adelante, ya que siguen una secuencia para analizar y se van eliminando los predictores que son menos útiles. Como les menciono, la mayoría de los libros te recomienda que utilices el de entrada y automáticamente ya te da ese por predeterminado. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la regresión lineal? Vamos a regresión, seleccionamos regresión lineal y nos va a aparecer algo como esto. Hacemos regresión lineal y seleccionamos nuestra variable. Ahorita les voy a explicar el que vamos a interpretar. Seleccionamos nuestra variable dependiente y nuestra variable independiente y automáticamente nos da los resultados. Y ya ahora nosotros tenemos que interpretar. Algo que no he mencionado son las hipótesis. Como les mencionaba, nosotros tenemos nuestra hipótesis inicial y nosotros buscamos, o lo que se le llama hipótesis nula, es rechazar la hipótesis nula y quedarnos con nuestra hipótesis general, que sería aquí en JAS la M1. Y ahí vamos a interpretar los datos. Como les menciono, aquí pueden ir viendo cómo se distribuyen y los datos estadísticos de la regresión lineal, que nos da la R cuadrada, que es lo que les mencionaba. La R cuadrada ajustada, que dependiendo de la técnica que vamos a usar es lo que vamos a reportar. En este caso, vamos a reportar la R cuadrada y la significancia. Y también tenemos nuestros coeficientes de correlación, de nuestros coeficientes de regresión, que son parte de nuestra interpretación de los datos. Entonces les explico un poquito la base de datos que utilicé o que estamos utilizando en este ejemplo, que es la que está en JAS, que se llama venta de álbumes, que en inglés, porque yo lo traduje muy malamente en lugar de dejarlo en español, digo en inglés, es Album Sales. Es la segunda pestañita. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está ya, en los tres, le damos a abrir, biblioteca de datos, voy a categorías, regresión, y yo seleccioné este. Si se fijan aquí dice, esto es un ejemplo que te demuestra el uso de regresión lineal. Y aquí nosotros vamos a ir viendo de acuerdo a la que vamos necesitando. Yo seleccioné esta. Y me va a abrir un nuevo conjunto de datos, ya que como son ejemplos, cada base de datos la va abriendo por separado. Esta te explica lo que les presentaba yo, la descripción de nuestras variables para poder interpretar los resultados, que es el dinero que nosotros invertimos para promocionar, en este caso, el álbum, un álbum, vamos a hablar de música, antes de que salga. Aquí son las ventas una semana después de que salió el álbum. Y luego nosotros también vemos qué tan atractiva es y cuánto tiempo tienen las personas escuchando la radio con relación a esto después de una semana de haber analizado. Lanzado el álbum. Como les mencionaba, nosotros tenemos que cumplir con los supuestos de que tiene una distribución normal, entonces aquí me muestran los gráficos de dispersión y de correlación para que yo ya después haga mi regresión. Vamos paso a paso. En regresión, nos vamos a regresión lineal y nos aparece esto. Se fijan, tenemos nuestras variables. En este caso vamos a utilizar el ejemplo tal cual nos dieron, que es las ventas con
el pago hacia los álbumes y las ventas. Si se fijan, automáticamente me sale el método Enter, lo dejamos así. Y si yo quiero, nada más aquí verificamos que el modelo de la hipótesis alternativa sean las ventas, solito lo hace. Y nosotros podemos pedir algo o más. Aquí, si se fijan, está el R ajustado, podemos pedir el cambio, podemos pedir la F de Fisher y nos va dando los resultados. Y también podemos pedir los gráficos de dispersión de los errores tipificados para poder ir viendo. Pero en general, como lo pueden ver aquí, y ya nos da los resultados, pero pues tenemos toda esta información y qué significa. Voy a dejar de compartirles, disculpen si los mareo, y les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Como les decía, vemos el cuánto pagamos nosotros y las ventas. Entonces nos da unos resultados. Pero ¿cómo vamos a interpretar o qué significa esto? Si yo me fijo en mi modelo alternativo, tenemos nuestro modelo nulo, que solito lo hace el software, me dice que la R cuadrada, esta R significaba, si nos acordamos, la relación entre las variables. Si no tiene un R cuadrado, no estamos hablando, si no tiene la R cuadrada, no hablamos de regresión, hablamos de correlación. Si tenemos una R cuadrada, hablamos de regresión. Entonces aquí decimos, si yo veo esto, que se asocian o tienen una relación del 58%, si redondeo. Y que me predice, es decir, explica el 33.5% de la venta, de las varianzas de la venta. Es decir, que estas coeficientes dice que nuestra variable predictora, que es las adverts, que sería lo que nosotros invertimos antes en publicidad, sí influye en nuestra variable independiente. Y nosotros podemos ver que, o podemos afirmar, que si nosotros invertimos en promoción de álbum, mayor va a ser nuestras ventas a una semana después de su venta. Es decir, si yo publicito una semana antes, le invierto más a la publicidad, yo voy a tener en un 33.5% más probabilidad de tener ventas. ¿Por qué? Porque en el 58% están asociadas estas dos variables. Y eso es lo que a mí me permite, si nos vamos a los términos administrativos, pues decir, tomar una decisión. Ok, entonces a mí sí me conviene invertir más en lo que es la publicidad antes de que salga un álbum, porque se va a ver influido en mis ingresos. Y así es como nosotros vemos una regresión lineal. Es decir, tenemos una variable dependiente y una variable independiente con una variable dependiente. Pero bueno, a veces nosotros tenemos más de una variable, como les había mencionado. Entonces, para eso nosotros necesitamos hacer una regresión múltiple. Que la regresión múltiple lo que hace es que nos permite modelar esa regresión lineal que nosotros hicimos anteriormente, pero también utilizar otras variables que nos puedan explicar el comportamiento. Les vuelvo a mostrar que podemos utilizar en parámetro de entrada, recomendándoles de acuerdo a la literatura el de entrada. Y vamos nuevamente a regresión lineal. Vamos a usar el mismo ejemplo. Sin embargo, ahora nosotros vamos a introducir otras covariables que me pueden ayudar a explicar las ventas para saber si estas me sirven a mí más
para poder ver en qué invierto o qué hago o qué no hago. Entonces les explico las otras dos variables. Una de las variables es cuántas veces se reprodujeron las canciones en el álbum, en la estación o en la radio, que eso pudiera explicar que entre más reproducciones existieran en el álbum, yo tendría más ventas. Tenemos otra posible causa. Pero también qué tan atractiva ven a lo que es el grupo de músicos o de músicas. Entonces nosotros tenemos esas otras variables para ver si influyen más o menos o en igual medida o explican el por qué las ventas que nosotros tenemos y ahí tomamos las decisiones que corresponden. Aquí no puse video porque es los mismos pasos que tuvimos anteriormente, que es regresión lineal. Simplemente en las covarianzas ponemos las variables explicativas que nosotros tendríamos y tenemos en nuestra variable dependiente a la que impactan. Es decir, la variable es la que se ve influida por estos otros factores que nosotros consideramos. Aquí pasamos todas a covariables, donde como yo ya probé que el monto gastado en promoción de álbum, que es el AdWords, influye en lo que es la variable, la pongo como mi modelo nulo, que eso lo podemos hacer en la parte de modelo. Lo pasamos hacia allá y nos arroja los resultados. Entonces, ¿qué tomamos nosotros? Si se fijan, mi modelo nulo, que era lo que es las ventas, el monto invertido en publicidad, me explicaba el 58% o tenía una relación del 58%. Sin embargo, si yo ya pongo todas las otras variables, tengo un 81%. Todas estas otras variables en su conjunto hacen que prediga en un punto 67% de la influencia de esas tres variables que ya habíamos mencionado en que se vendan más algo. Sin embargo, cuando hablamos del cambio, ¿qué es este cambio de R cuadrada que nosotros tenemos que poner? Que es realmente quitando la variable que nosotros tenemos como modelo nulo, que era la que habíamos analizado anteriormente, que sería la inversión en publicidad, donde nada más tenemos el 33%, el cual es significativamente mejor o mayor que la anterior, que la línea que teníamos nosotros, porque incrementa su poder de predicción o de explicación de por qué se vendieron más. De hecho, es muy alto el punto 66 en lo que hablamos de una regresión. Y otros datos que nosotros tenemos que reportar cuando hablamos de regresión lineal es la F de Fisher y la significancia, y donde nosotros podemos ver también los coeficientes que tenemos aquí, que son los coeficientes de explicación en relación al modelo anterior. Y esto es regresión múltiple, que es cuando tenemos más variables que solo una que nos permite explicar. Y ahora nos vamos a la prueba T. La prueba T. Doctora, me pregunta cómo probar colinealidad. Ok. Voy a compartirles mi pantalla completa para mostrarles en dónde nosotros podemos seleccionar esa parte. Denme un segundito. Pantalla. Nosotros tenemos aquí, nos vamos a la parte de la regresión lineal. Y déjenme, me acuerdo dónde está. Preguntan
Hay otra pregunta, doctora. Si gusta ahorita que responda, le comento la otra. Me lo voy a llevar de tarea y lo voy a agregar, porque sé que sí se puede hacer, pero no lo encuentro. Entonces lo voy a apuntar. Aquí está, diagnóstico de colinealidad. Yo sabía que se aparecía. Es en estadísticos, mostrar y diagnóstico de colinealidad. Y aquí nos da la interpretación de los valores, de la multicolonialidad de las variables. Doctora, están preguntando por homocedasticidad también. Ok. La homocedasticidad nosotros la podemos sacar en los descriptivos. Déjenme, lo veo si lo encuentro también aquí. Porque a veces ya la incluyen en esta parte de las pruebas. Voy a quitar el modelo. Cambio en F, intervalo, tolerancia. Nos tendríamos que ir a la parte de los análisis descriptivos y ahí nos aparecería. Voy a ver si en la de correlación también me lo puede mostrar. Sí, sería en la parte de descriptivos. Me lo llevo de tarea para enseñarle. Y aquí el doctor Núñez nos está apoyando con la parte de la colinealidad, con el FIB, que este sí aparecía aquí. Tolerancia y FIE, que es parte de que nos ayuda en el modelo. ¿En dónde está? Aquí están los estadísticos de multicolonialidad. Y me llevo la tarea de la homocedasticidad, que también lo podemos ver con los mismos gráficos que tenemos en la parte inferior. Que nos va mostrando esta parte, que es donde vamos viendo los resultados. Que tienen que ir, la mayoría tienen que agruparse en la parte de los errores o las covarianzas, porque aquí nosotros vamos errores y covarianzas, que también lo podemos ver con la de dependientes, nos va a dar un gráfico diferente, pero nosotros vemos en este caso pues, las covariables en la asociación. Y voy a irme de nuevo aquí. Para empezar con la prueba de T, porque a lo mejor aquí voy a irme un poquito más rápido porque ya vi el tiempo. Prueba de T, que es una prueba paramétrica para una muestra única. Es decir, tenemos solo unos datos que nos permite estadísticamente ver si la medida tiene una diferencia entre una y la otra, que es la técnica paramétrica para lo que sería la tabla cruzada y el chi cuadrado que conocemos. También JASP nos permite hacer el test binomial, que es la versión no paramétrica de la prueba de T, y qué supuestos podemos tener. Tenemos una variable dependiente, tenemos una distribución normal y tenemos una homogeneidad de varianza en los datos. ¿Qué tenemos? Podemos hacer el análisis con una muestra, muestras independientes y muestras emparejadas. En este caso voy a utilizar únicamente la de una muestra. Nos vamos a contrastes de T. Ahorita les explico la base de datos que estamos utilizando. Y seleccionamos aquí sí
nos da para ver los supuestos de normalidad, los gráficos de Q para ver la dispersión de los datos y también nos da los resultados que nosotros necesitamos como media, desviación estándar, desviación típica y los coeficientes de muchas gracias, Armando. Con lo de homosteacidad se puede hacer con R o estata. También debe poderse en Jazz, como les menciono, voy a llevármelo de tarea y lo agrego a la presentación, el cómo se hace. Porque sí lo he visto, nada más que mi cerebro ahorita no recuerda exactamente dónde está. Entonces, volviendo un poquito con la prueba T, como es contrastes de T, que es el también conocido T de estudio. Seleccionamos lo que es las diferencias de las variables y tenemos nuestro contraste. Les explico el conjunto de datos. Yo seleccioné lo que es el aumento de peso, porque era una de las sugeridas, con la prueba de T, que es de estos autores. ¿Y qué es lo que hicieron? Ellos hicieron un experimento donde pesaron a unas personas antes de darles una dieta de 1000 calorías de exceso de consumo durante 8 semanas para poder ver cuál fue su peso después. Y ellos crearon una variable de razón donde hicieron la resta del peso después menos el peso antes. Entonces, yo para hacer mi prueba T de muestra única, lo que voy a hacer es que voy a introducir como variable de estudio esa diferencia que tengo entre esas dos variables, porque yo estoy haciendo 2 mediciones de las mismas personas en diferentes periodos de tiempo, que eso sería parte del experimento. Hay muchos tipos de diseños experimentales que también nos ayudan a elegir esta parte. Entonces, nos dan nuestros datos estadísticos donde dicen que en promedio de las personas que subieron de peso o el peso promedio que subieron fue de 10 kilos con 409 gramos aproximadamente, que no son kilos, son libras. Y la desviación estándar, es decir, qué tanto varió de un participante a otro, fue de 3 kilos 800. Bueno, 3.8 libras, para ser exacta. Y yo tengo mi hipótesis, o tenemos nuestra hipótesis de estudio. Sí, el material se va a compartir en la misma liga que se compartió los videos. Cuando subamos los videos, se va a compartir igual el material. Ok, vuelvo a lo mismo. Ya nos dio los resultados y nosotros tomamos esta tablita que nos arroja. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para reportar nuestro estadístico de T? La diferencia, o también conocida como grados de libertad en español, que es porque aquí está en inglés, y la significancia. Entonces, nosotros tenemos, interpretando estos resultados, que sí existió un aumento en las personas con relación a la ingesta de calorías. Podemos nosotros rechazar la hipótesis nula, que es lo que buscamos, aceptando de esta diferencia de exceso de calorías. Y esa es una forma en que nosotros podemos interpretarlo. Sin embargo, aquí recuerden que el doctor Núñez nos compartió el libro del APA, donde nos dice cómo tenemos y qué tenemos que hacer de acuerdo a la técnica. Estas tablitas que nos da Jazz también no son muy útiles porque cumplen con todos los criterios, casi todos los criterios del APA para cómo representar nuestros resultados, que esa es la diferencia con SPSS, que nos arroja así toda la información y nosotros la tenemos que hacer después nuestras tablitas. Esta sería la prueba de T.
Su contraste no paramétrico sería la tabla cruzada, estadísticamente hablando, y el chi cuadrado, que esta nos busca más que ver la diferencia entre dos variables continuas o escalares, de intervalo y de razón, estamos viendo lo que sería la diferencia o la relación en dos variables a lo mejor categóricas. Entonces, aquí podemos usar nosotros las variables categóricas. Y también debemos de contar con al menos dos grupos de categorías para poder hacer. Es decir, aquí sí tiene que haber categorías mujer, hombre, sí, no, mexicano, extranjero, depende de qué es lo que estemos estudiando o cuáles sean nuestras variables de interés. Entonces, esa nos permite ver la diferencia también entre dos muestras. A lo mejor yo estudié a personas de México y a personas de Bolivia, o personas en Sonora y personas en Chihuahua, y yo quiero dos muestras, dos momentos en los que yo recolecte los datos, ver la diferencia entre estas dos variables, vamos a decirlo así. Entonces, yo seleccioné infrecuencias, tablas de contingencia, y específicamente vamos a seleccionar estadísticos de chi cuadrado, observados y esperados, y el margen. Entonces aquí vamos a frecuencias, les mencionaba, tablas de contingencia. Yo seleccioné en este caso el ejemplo de los datos de los que se registraron. Nada más como ejemplo, no vienen datos personales, no se preocupen. Nada más agarré lo que es el género y grados de estudio para yo ver si había alguna diferencia entre las personas, entre el grado de estudios y el género. Que no hay teoría que me diga que sí la hay, pero para términos prácticos nos puede servir. Denme unos minutitos. Entonces, aquí cambié de base de datos, voy a actualizar esto, pero tenemos esto que está aquí. Yo para hacer este análisis de interpretación, que ustedes pueden seguir en su casa, utilicé la de Dancing Cats, que esta base de datos nos buscaba explicar si los gatos bailaban de acuerdo a la recompensa que les daban, es decir, al tipo de entrenamiento. Y aquí había dos modalidades de entrenamiento que se llaman a través de alimentación o a través de cariños. Entonces, aquí lo que se buscaba es el entrenamiento de estas dos y si bailaban o no bailaban. Entonces, yo veo mis estadísticos descriptivos totalmente, que es mi tabla de contingencia, donde no bailaron con afecto ni con comida 124 gatos, pero 76 sí, pero principalmente si yo lo veo visualmente, 48 bailaron con lo que es cariños o afectos. Entonces, nosotros en nuestro valor de chi cuadrado vemos que es significativo y nosotros decimos entonces que esta tabla de contingencia dice que de acuerdo a la forma en que nosotros entrenamos a estos gatitos, nosotros vamos a obtener pues el baile, lo que era lo que estábamos buscando. Y esa sería la forma en que nosotros interpretamos los datos, donde decimos que el chi cuadrado es de 25.36 con un grado de libertad y que es significativo. Y me quedan 10 minutos para terminar la última estadística. Ténganme un poquito de paciencia. Nada más voy a hablar del análisis de varianza, que es
el que utilizamos cuando tenemos más de 2 variables o de 2 opciones de respuesta. Si se fijan, aquí hemos tenido dos opciones de respuestas categóricas y en esta otra también teníamos pesos y la diferencia entre una y la otra, que teníamos una parte escalar. Entonces, cuando tenemos más opciones de respuestas, como puede ser si son afrodescendientes o si somos nuestro país de origen o si nosotros estamos estudiando género, etcétera. Es decir, tenemos más opciones de medición. Utilizamos lo que es el ANOVA, que es el análisis de varianza, para comparar 3 o más grupos que nosotros tengamos. Las antes mencionadas son para comparar 2 grupos. Entonces, de hecho, cuando nosotros hacemos el análisis de mediación y moderación que vimos el día de ayer con la doctora Corral, nos da el análisis de varianza o el análisis de ANOVA y se interpreta eso junto con unos datos de regresión, ya que nos pone a prueba nuestra hipótesis de que no hay diferencias entre los grupos. Esa es la línea base. Nosotros nos vamos a ANOVA, seleccionamos ANOVA clásico, como les estoy mostrando en el ejemplo, y en este caso nosotros seleccionamos nuestra variable dependiente, que sería, y nuestra variable de comparación. Y nos aparecen los resultados. Aquí utilicé la base de datos de amigos en Facebook, que son cómo varían las respuestas o cómo las personas tienen mayor percepción de que son atractivas entre más amigos de Facebook tengan o no. Entonces, ¿qué variables midieron? Los amigos, el número de participante, que es la persona que lo hace, y la puntuación que se le asignó. Entonces, nosotros pasamos esas categorías, que era lo que estábamos viendo aquí en la ANOVA, donde medimos la puntuación como la variable dependiente y la variable independiente, el número de amigos que nosotros tenemos en Facebook. Y eso hace que nos arroje los siguientes resultados. Tenemos la F de Fisher, nos vamos y vemos que la P es significativa, y también tenemos lo que es la N en el cambio, que esto nos significa que podemos decir que nuestra hipótesis nula es cierta. Es decir, que entre más atractiva pueda ser una persona, va a haber un mayor número de amigos en lo que es la red social. Denme un segundo. Una disculpa. Y esto nos indica aquí en la n cuadrada el tamaño del efecto que tiene esto, que sería el 11.4%. Ya aquí me fui mucho más rápido por términos de tiempo de cumplir. Esta es la bibliografía que utilicé para armar prácticamente toda la presentación. Si ustedes le dan clic, los va a enviar a los enlaces de los libros. Y por mi parte, también pueden escanear el código QR y tienen acceso directo a la presentación. Viene mi correo electrónico. Y pues por mi parte sería todo, a menos de que tengan dudas. Muchas gracias, doctora Carla. ¿Alguna pregunta para la doctora? Mario Ibarra ha levantado la mano. Adelante, Mario. Primero que nada, agradecerle a la doctora por su excelente disertación. La verdad que quería preguntarle si el YAPS tiene algún costo el acceder al uso, o si podemos utilizarlo activamente. Ya sé que como docente a veces tenemos esas ventajas, por así decirlo. Y también saber, tengo inconcluso una investigación y me gustaría mucho saber si usted pudiera darle un vistazo, no sé, de su disponibilidad de tiempo, sobre todo porque puedo aplicar la regresión, puedo aplicar también
una de las técnicas que ahí utilicé, la técnica de 5 variables, ¿verdad? Y también, usted lo mencionó, la técnica, ay, se me olvida de momento, sobre todo porque lo utilicé para una tesis y pues me gustaría saber si puedo continuar con ese estudio. Gracias. Okay. Voy a responder la primera pregunta. JASP, como mencionamos, es un software de acceso abierto, totalmente gratuito. Lo hacen en una universidad y muchos investigadores que estamos y que buscamos, que no sabemos de programación, pero usamos y promovemos la ciencia abierta. Eso significa que usted lo puede descargar y hacer uso de todas las técnicas y a todos los análisis estadísticos totalmente gratuitos. Y también tiene acceso a todos los materiales de apoyo, las bases de datos, porque lo que se busca es que todos tengamos acceso a la ciencia. Con relación al revisar sus datos, pues sí, ahorita, principalmente en este periodo de mi vida, sí se me complicaría un poco ver específicamente, pero yo le diría ¿qué objetivo de estudio hizo? ¿Cuáles son las variables que midió? ¿Cómo las midió? Para ver qué es lo que usted va a utilizar. Hay estos libros, te van diciendo, te van explicando, y a lo mejor justo estaba platicando con el doctor Núñez de qué sigue. A lo mejor es empezar desde el diseño de investigación, cómo diseñamos, cuáles son nuestros objetivos, cómo hacemos nuestros instrumentos, métodos, para después ver cómo aplicar todas estas técnicas estadísticas. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, la manda a felicitar Cecilia, muchas felicidades, excelente información. La maestra Marisol Sánchez, Beatriz Alicia, Karen Verónica, muchas felicidades por la información, por la presentación también, doctora. ¿Alguna otra pregunta? Pues parece que ya no, doctora? Ya no hay preguntas. Bueno, doctora, pues le agradecemos mucho el apoyo que nos ha dado, la información que nos ha brindado, muy oportuna, muy puntual, y muchas gracias por todo, ¿verdad? Por todo lo que nos ha enseñado este día. Gracias a todos ustedes por la paciencia y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Que tengan bonito día.